tal amigos? Mi nombre es Ibeliz Aguilar y esto es Salud en Dosis. La vacuna para la COVID-19 es una de las vacunas más esperadas en tiempos de pandemia. Por eso, en Salud en Dosis nos vamos a actualizar con respecto a este tema. Las vacunas generalmente requieren años de investigación y de pruebas antes de llegar a la clínica, pero en el 2020 los científicos a nivel mundial comenzaron una carrera ardua y llena de muchísimos obstáculos para producir vacunas contra el nuevo coronavirus que fueran seguras y efectivas en tiempo récord. Actualmente los investigadores están probando 71 vacunas en humanos y al menos 20 de ellas se encuentran en etapas finales de prueba. Mientras que 78 vacunas preclínicas están bajo investigación activa, pero probadas en animales. Cabe destacar que de todas las vacunas estudiadas, solo 4 de ellas se encuentran actualmente aprobadas. 8 de ellas están en una fase limitada o de uso de emergencia y 20 se encuentran en la fase 3, que es la fase previa a la comercialización. Entre las vacunas actualmente en desarrollo existen varios tipos según la tecnología que usan. Están las llamadas vacunas clásicas que se encargan de inocular virus enteros inactivados o las proteínas virales. Mientras que las vacunas más innovadoras se encargan de inocular una secuencia génica para que sea nuestro propio organismo el que sintetice una proteína viral. Esta secuencia se puede introducir directamente a la célula, como es el caso de las vacunas ARN mensajero, o también puede introducirse a través de los llamados vectores virales. En palabras más sencillas, lo que hacen las vacunas de ARN mensajero es introducir en nuestro organismo una secuencia génica que codifica para una proteína específica, en este caso la proteína S del SARS-CoV-2. Esta secuencia se encarga de utilizar la maquinaria de nuestras células para producir copias de esta proteína que evidentemente será extraña a nuestro sistema inmunológico y este podrá generar anticuerpos contra esta proteína. Al generar anticuerpos específicos podemos tener inmunidad específica contra este tipo de coronavirus. De esta forma, cuando entremos en contacto con este virus, probablemente no nos enfermaremos y si lo hacemos tendremos menores posibilidades de complicaciones. En esta última generación de vacunas hallamos a las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna. Todas ellas han sido probadas en humanos y han pasado por las 3 fases clínicas que debe pasar una vacuna antes de ser aprobada y por supuesto distribuida. Estas vacunas tienen ventaja con respecto a las vacunas clásicas por el hecho de que son más fáciles de diseñar. Además, se evita el manejo de material infeccioso en su desarrollo. Ahora bien, la efectividad de las vacunas actualmente utilizadas es bastante variable. Sin embargo, las de mayor efectividad son las de Pfizer-BioNTech con un porcentaje de efectividad del 95%, la de Moderna que tiene un 94.5% y la Sputnik V con un 91.4%. De las 4 vacunas actualmente aprobadas, la vacuna con menor efectividad es la vacuna de AstraZeneca, que se ubica con un porcentaje de efectividad del 82.4%. Tanto la vacuna de Pfizer como la Sputnik V requieren 2 dosis con intervalos de 3 semanas de diferencia, mientras que la Moderna requiere también 2 dosis, pero con un intervalo de 4 semanas. Mientras que la vacuna de AstraZeneca requiere 2 dosis, pero con intervalos de 12 semanas entre una y la otra. Hasta el momento, Israel es el país más adelantado en la inmunización general de sus habitantes, ya que se convirtió en el primer país del mundo en vacunar a 1 millón de habitantes, logrando vacunar al 10% de su población, sobre todo población de alto riesgo. La buena noticia es que cada vez más países dan luz verde a la vacunación contra la COVID-19 y ya al menos de 40 países se encuentran vacunando a sus poblaciones. Cabe agregar que el panorama es distinto en cada país. Por ahora, en Latinoamérica,
15 de los países ya iniciaron su vacunación. Los primeros de Latinoamérica que iniciaron vacunación en el mes de diciembre fueron Argentina, México, Chile, Puerto Rico y Costa Rica. Mientras que en el mes de enero se sumó Bolivia, Panamá, Brasil y Ecuador. Y en el mes de febrero, 6 países de Latinoamérica comenzaron el proceso de vacunación en sus habitantes, entre ellos Colombia, Paraguay, El Salvador, Perú, República Dominicana y Venezuela. Mientras que la mayoría de los países de Latinoamérica ya comenzaron la vacunación contra el coronavirus, existen otras naciones que todavía no han comenzado e incluso ni siquiera tienen algunas dosis en su territorio. Este es el caso de Uruguay, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Cuba. Sin embargo, estos esperan comenzar su vacunación en las próximas semanas o meses, pero de momento van más rezagados. A pesar de la amplia gama de vacunas actualmente utilizadas, la que llegó a Venezuela es la famosa y polémica vacuna rusa, la Sputnik V. Todo esto porque en diciembre el gobierno de Venezuela firmó un contrato para 10 millones de dosis de esta vacuna. Y el pasado 13 de febrero arribó al país el primer lote de 100.000 dosis. Las autoridades sanitarias aseguran que el proceso de vacunación es muy rápido, de aproximadamente 3 minutos, por lo que en 1 hora se pueden vacunar hasta 20 personas. Es importante señalar también que en la primera fase de vacunación tendrá prioridad el personal médico por ser la primera línea contra la enfermedad. Posteriormente estarán los cuerpos de seguridad y por último los altos funcionarios del gobierno. Sin duda alguna es una excelente noticia que en Venezuela se haya iniciado el proceso de vacunación. Sin embargo, existen muchas dudas e interrogantes en torno a esta vacuna, la Sputnik V. Todo esto porque desde su creación y aprobación en Rusia son numerosos los expertos del mundo científico que aseguraban que no se encontraba en una etapa para ser administrada. Además, muchos señalaron que Rusia estaba haciendo un experimento a gran escala al administrar esta vacuna en su población anticipadamente. Ahora bien, ¿será esto cierto? ¿Es segura y eficaz esta vacuna? Si quieres conocer más detalles de la mano de los especialistas, quédate ahí. En Salud en Dosis hemos decidido aclarar todas las dudas e interrogantes con respecto a la vacuna Sputnik V, vacuna que actualmente está siendo distribuida en nuestro país. Por supuesto, al personal de primera línea, que es el personal médico. Por esta razón, mi querido colega, el doctor Miguel Betancourt, R2 de Pediatría del Hospital JM de Los Ríos en Caracas, nos trae todos los detalles. Un gusto saludarles, yo soy el doctor Miguel. En el programa de hoy estamos hablando sobre vacunas contra el COVID-19 y ampliaremos en esta sección todo lo relacionado a la vacuna Sputnik. La vacuna rusa Sputnik V fue la primera en ser registrada oficialmente. Su nombre oficial es GAM-COVID-Vac. Fue diseñada y creada por el Instituto de Investigación Gamaleya en Rusia, y todo esto en tiempo récord. La vacuna rusa contra el coronavirus recibe el nombre de Sputnik V para hacer alusión al primer satélite enviado al espacio por los soviéticos en el año 1957. El gobierno ruso elige este nombre para hacer alusión a que su país es nuevamente el primero en alcanzar un logro científico de gran magnitud, como lo representa realizar una vacuna contra el virus que actualmente está causando millones de infecciones y muertes en todo el planeta. Como dato curioso, queremos decirles que la letra V en el nombre de Sputnik V no es por el número 5 en romanos, sino por V de vaccine. Por lo tanto, se trata de Sputnik Vaccine. ¿Cómo se fue creando la vacuna contra el COVID-19? Siguió todos los pasos que sigue cualquier producto vacunal. Una fase preclínica donde se hicieron experimentos en primates alrededor del mes de marzo del 2020 y luego empieza la experimentación en humanos con los estudios de fase clínica 1 y 2, que iniciaron en junio del 2020 y se completaron para el 1 de agosto del 2020.
Ese mismo mes, el 28 de agosto, se presenta oficialmente el estudio de fase 3 al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Este momento en el que se registra la fase 3 de la vacuna Sputnik, se empieza a crear polémica e incertidumbre acerca de la vacuna. ¿Por qué ocurre? Te lo explicamos. Para ese momento, cuando se registra el estudio de fase 3, no se había publicado oficialmente ninguno de los resultados de las fases clínicas 1 y 2. Por lo tanto, había algo de desconfianza al no conocer estos datos previos. Sin embargo, el 24 de noviembre, casi 2 meses después, se publican oficialmente los resultados de las fases clínicas 1 y 2 y todos los procesos de investigación involucrados con estas 2 primeras fases, haciendo que la comunidad científica recupere la credibilidad hacia la vacuna Sputnik V, mejorando su receptividad en toda la comunidad científica y la población general. Venezuela, nuestro país, forma parte de los países que están incluidos en los estudios relacionados con la fase 3. Esto daría prioridad a nuestro país para recibir vacunas de forma masiva una vez que sea aprobada la comercialización. Es por eso que como venezolanos nos debemos documentar de fuentes confiables como lo es Salud en Dosis para conocer mejor esta vacuna que probablemente sea la que nos ayude en Venezuela a poner fin a la pandemia. A mediados del mes de febrero recibimos ya las primeras 100.000 dosis de vacuna Sputnik. ¿Cómo se debe administrar esta vacuna? Consta de un esquema de 2 dosis, siendo la segunda a los 21 días de la primera. Pero ¿qué nos dicen los estudios acerca de la seguridad y eficacia de Sputnik? Este 2 de febrero de 2021 se publicó un resultado preliminar del estudio de fase 3. En dicho estudio participaron entre el 7 de septiembre del 2020 y el 24 de noviembre del mismo año 21.977 adultos, de los cuales a 16.501 participantes se les aplicó la vacuna Sputnik, la primera dosis, y a 5.476 un placebo. A los 21 días posterior a la aplicación de la primera dosis, se obtuvo una eficacia de 91.6%, lo que se traduce en que solo a 0.1% de los vacunados les dio la enfermedad, en contraste con 1.3% de los que recibieron el placebo. Otro dato importantísimo respecto a los resultados es que no hubo reportes de casos moderados o severos de COVID, dándole un 100% de eficacia para casos moderados o severos de la enfermedad. Un dato importantísimo que disminuiría el colapso del sistema sanitario. ¿Cómo está compuesta la vacuna? La tecnología utilizada para la realización de la vacuna Sputnik es de vectores adenovirales, es decir, un adenovirus contiene material genético perteneciente al SARS-CoV-2 que codifica para la proteína de la espiga del coronavirus, que es la que le permite su entrada a las células humanas. A través de este adenovirus se pretende que la célula produzca esta proteína para que el sistema inmunológico esté preparado y la conozca en caso de que en la vida real nos enfrentemos al COVID. Sin embargo, para aclarar esto de forma más precisa, tenemos un invitado, la doctora Francis Crespo. Ella es pediatra y actualmente es residente de inmunología en el Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, los dejo ahora con la doctora Francis. Digamos que actualmente existen muchas inquietudes acerca de la seguridad y la eficacia de la misma, así que quisiera partir de ello para aclarar ciertas dudas. La número 1 es cómo está compuesta esta vacuna. Bueno, primeramente es una vacuna heteróloga y quiere decir que es una vacuna que está compuesta por 2 tipos de adenovirus recombinantes. Uno es el adenovirus 26 y el otro es el adenovirus 5. Ambos contienen material genético, genes de la glicoproteína de la espícula del virus SARS-CoV-2 y ambos garantizan de esta forma, el vehículo, el tratamiento de ese material genético. Es liofilizado, también viene en forma congelada y de esta forma la cadena de frío nos garantiza que se puede mantener a temperaturas entre 2 a 8 grados, que significa que sea compuesta por un vector de adenovirus
simplemente un vector. Como su nombre nos dice, no es más que un vehículo. En este caso, el vector de adenovirus es que está compuesto por adenovirus humano. El hecho de que sea un vector lo que hace es que este virus, en este caso los adenovirus modificados desde el punto de vista genético, y es sustituido o extraído parte del material genético del mismo para que pueda servir como vehículo transportador de otros virus, en este caso de secuencias o partículas virales y antigénicas del SARS-CoV-2. De esta forma se garantiza la eficacia y la seguridad de los vectores porque no son infectantes o replicantes en su naturaleza pura y no modificada. Los adenovirus se han utilizado por más de 50 años y se han estudiado como vectores virales debido a su gran capacidad para ser modificados, a su tamaño desde el punto de vista molecular y a la experiencia que tenemos no solamente con el caso de la vacuna para el COVID-19, sino vacunas para el ébola, para el VIH, que se han ido estudiando y utilizando ampliamente por más de 50 años. Acerca de cómo ejerce su mecanismo, su efecto protector, bueno, como la mayoría de las vacunas, en este caso, ya que tenemos un vector de adenovirus que contiene parte del material genético del virus SARS-CoV-2, en este caso la glicoproteína en la espícula, para finalmente lograr esa inmunidad protectora, esa inmunogenicidad que incluye la formación y la constitución tanto de células específicas contra esa secuencia que nos está mostrando y que es reconocida como algo extraño, y anticuerpos circulantes o niveles de anticuerpos que son capaces de ser protectores ante una segunda exposición a una secuencia similar. En cuanto a que si pueden modificar mi ADN, no pueden modificar mi ADN para nada, no es peligroso de esta forma. Y en cuanto a las reacciones adversas más comúnmente evidenciadas, son reacciones que tienden a ser leves o moderadas, caracterizadas por reacción local, enrojecimiento, eritema o dolor, rubor o calor en la zona de colocación o aplicación de la vacuna. En cuanto a si esta vacuna es científicamente segura, sí, esta es científicamente segura porque está demostrado la eficacia. De hecho, en el estudio recientemente publicado se demostró que la eficacia de la vacuna es de un 91.6% en los pacientes estudiados. Una de las últimas dudas que queda y que quedará quedando no solamente para esta vacuna Sputnik, sino para el resto de las vacunas, es acerca de qué sería lo cuestionable. Me parece que lo cuestionable en todas las vacunas va a ser qué tanto tiempo nos va a permitir mantenernos inmunes de alguna forma o con una protección duradera cualquiera de las vacunas desarrolladas. Eso está por verse, ya que son vacunas que prácticamente en tiempo récord se han creado y que solamente hemos tenido la posibilidad de evaluar alrededor de 8 meses los títulos protectores. Así que faltaría tiempo para evaluar qué tanto se pueden mantener en el tiempo, si es de por vida o vamos a necesitar dosis de refuerzo similares a lo que ocurre con la antigripal. Eso está aún por estudiarse. La rapidez del desarrollo de las vacunas ha generado una serie de ideas falsas en torno a las mismas. Por esta razón, mi colega, el doctor Moisés Chumpitas, médico general egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, nos trae los 10 mitos más frecuentes en torno a las vacunas. Seguro usted ya lo ha visto, tal vez en cadenas de WhatsApp o hasta en el Facebook. Sobre la vacuna contra la COVID-19 tan esperada por el mundo, se comienzan a decir muchas cosas. Una vez más, bienvenidos a Salud en Dosis. Mi nombre es Moisés Chumpitas y hoy estaremos derribando los 10 mitos más comunes en torno a las vacunas, de cómo podemos trabajar cada uno de nosotros para abordar estos conceptos erróneos y así aliviar preocupaciones, como también difundir una información precisa y correcta sobre las vacunas. Para derribar este mito es fundamentalmente explicar que no se tomaron atajos en los procesos de investigación científica o aprobación. Sí, los científicos desarrollaron la vacuna en un tiempo récord, pero esto se debe a que toda la comunidad científica mundial, médicos y agentes gubernamentales de todo el mundo invirtieron enormes recursos
para reducir la burocracia y publicar los resultados tan pronto como estén posibles en épocas de pandemia. Ninguna de las 2 vacunas contra la COVID-19 aprobadas para su uso completo contienen el virus que causa la COVID-19. Hay diferentes tipos de vacunas en desarrollo. Sin embargo, el objetivo de todas ellas es enseñarles a nuestro sistema inmunitario el reconocer y combatir el virus que causa la COVID-19. A veces este proceso puede producir síntomas como fiebre, pero estos síntomas son normales y es una señal de que nuestro organismo está desarrollando una inmunidad. Stephen Hahn, comisionado de la FDA de los Estados Unidos, nos declara: miramos con mucho cuidado la fabricación y calidad. Analizamos lo que entra en la vacuna y lo que sale de la vacuna, donde no hemos visto microchips. No esperamos microchips. No vamos a autorizar o aprobar una vacuna que sea algo que queramos darle a nuestros propios familiares o podamos tomar entre nosotros mismos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, en sus acrónimos CDC, dicta que quienes se hayan recuperado de la COVID-19 y no tengan problemas de salud que les impida vacunarse, deberían tener acceso a la vacuna, aunque la reinfección sea extremadamente rara durante los primeros 5 meses. El ARN mensajero utilizado por Pfizer como por Moderna que se inyecta en el cuerpo no interactúa con el ADN. La célula descompondrá el ARN mensajero y lo eliminará de nuestro cuerpo tan pronto haya terminado de producir el antígeno necesario para generar la inmunidad ante la COVID-19. Han habido algunos informes sobre reacciones alérgicas a las vacunas. Pueden producirse reacciones alérgicas a prácticamente cualquier producto médico. Estas son mucho más fáciles que tratar que la COVID-19. Como se ha dicho antes, sufrir síntomas leves tras cualquier vacuna es normal. De producirse alguna reacción alérgica grave, lo más probable es que fuera en los primeros minutos, cuando el paciente aún se encuentra en observación posterior a la administración de la vacuna. Todavía no hay ensayos específicos que hayan analizado los efectos de la vacuna en este grupo de población. No por falta de confianza en esta vacuna, sino porque es así como se hace siempre en todos los ensayos clínicos con cualquier prototipo de vacuna. Los expertos también aseguran que no hay absolutamente ningún indicio que la vacuna cause infertilidad. Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna y la Sputnik V requieren 2 inyecciones con un intervalo de entre 3 y 4 semanas. Y es muy importante que recibas ambas, porque si no recibes la segunda inyección, no estarás completamente protegido contra la infección de la COVID-19. Todavía no está claro si las vacunas previenen la transmisión. Lo único que se sabe con certeza es que son muy eficaces a la hora de evitar que las personas infectadas desarrollen síntomas graves, de modo que es factible que una persona vacunada contraiga la enfermedad sin síntomas y la transmita sin darse cuenta. Por lo tanto, es muy importante seguir usando una mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y mantener por lo menos 1.5 metros de distancia en personas que no viven en su hogar. Hasta que se determine la eficacia definitiva de la vacuna, las medidas de prevención deben sostenerse. La vacunación se realizará en etapas, por lo que la disminución de la circulación viral no será automática, y mientras persistan personas susceptibles pueden seguir existiendo personas enfermas y contagiantes. Habiendo ya derribado los mitos más comunes sobre la vacuna contra la COVID-19, ¿cómo crees tú que se encuentra este tema tan polémico en nuestro país? Para aclarar estas interrogantes le estaremos dando el paso a una invitada de lujo, especialista en el tema. Ella es la doctora María Graciela López, pediatra, infectólogo y presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Adelante, doctora. Los datos que maneja la Sociedad Venezolana de Infectología son los mismos que son de conocimiento público, son los datos oficiales de alrededor de 134.000 personas afectadas por COVID-19 desde el inicio de esta pandemia en nuestro país y 1.200, casi 1.300 fallecidos por esta enfermedad. Desafortunadamente no tenemos datos, digamos, más cercanos a la realidad, pero esto va a ser muy difícil obtenerlos si no se hacen la cantidad de pruebas necesarias para poder testear no nada más a las personas con síntomas respiratorios, gastrointestinales, es decir, que entren en la definición de casos sospechosos, sino además en sus contactos, que es una buena medida como saber y poder hacer un diagnóstico un poco más real de lo que está ocurriendo en cada país, en este particular Venezuela.
Nosotros como sociedad científica, los infectólogos en líneas generales, estamos esperanzados, por supuesto, en la llegada de las vacunas como parte de la solución y control de la pandemia COVID-19. Y digo parte porque nos estamos refiriendo a un paquete de medidas. Se necesitan alrededor del 70 o más % de la población vacunados para poder de alguna manera frenar de manera efectiva la presencia de casos de COVID-19 en el país y disminución de mortalidad. Es el ejemplo que nos está dando Israel. Entonces, para que esto llegue, bueno, primero tienen que llegar las vacunas, tiene que desarrollarse un adecuado programa de inmunización, un reto gigantesco dado, digamos, a los antecedentes y al desempeño del programa ampliado de inmunizaciones en el país en los últimos años. Y sabemos que esta tarea, digamos, no es una tarea a corto plazo, es una tarea que esperamos al menos sea a mediano plazo. En tal sentido, por eso decimos que es parte de las medidas a realizarse. Tenemos que mantenernos con el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene de manos y evitar las 3C, las cuales hemos comentado que son los sitios cerrados, los sitios congestionados o con grandes conglomerados y el contacto directo persona por persona. Estas son las medidas básicas, incluyendo por supuesto la vacuna para contener y frenar un poco esta pandemia que no sabemos realmente cuánto tiempo va a durar. Estimamos que una vez vacunados el 70% de la población, veamos una disminución significativa de casos, probablemente después de unos 3 a 6 meses de implementado el programa. Entonces todavía nos queda tiempo de por medio y por esa razón el llamado a seguirse apegando a las medidas de bioseguridad que hemos comentado durante todo el año pasado y este año. Siempre surgen preguntas en torno a lo eficaz de la vacuna o a la seguridad de las diferentes vacunas disponibles. Afortunadamente las vacunas que ya han estado en fase 3 y ya al menos 3 de ellas concluyendo su fase 3, son vacunas que han mostrado adecuado perfil de seguridad. Entonces, afortunadamente las vacunas que se encuentran hoy disponibles son seguras y eficaces y en tal sentido la recomendación a la población es hacia la vacunación. Venezuela históricamente ha sido un país pro vacunas. En años anteriores hemos tenido un muy buen control de enfermedades prevenibles por vacunas, digo en años anteriores que no son los últimos 5 años, porque como sabemos tuvimos las epidemias de sarampión, difteria, entre otras enfermedades prevenibles por vacunas y desde el año 2017 Venezuela no se vacuna contra neumococo, rotavirus o influenza. Tenemos esperanzas en la aplicación de la vacuna COVID-19 como parte de las medidas que controlen, que nos ayuden a controlar la pandemia en este país y la invitación a la población es a tener confianza en las vacunas, tener confianza en las sociedades científicas, en sus médicos, los cuales todos estamos apoyando y empujando en positivo para que se dé un eficaz programa de vacunación que pueda incluir a la mayoría de los venezolanos, al menos el 70%, empezando por los grupos prioritarios, que son las personas que tienen mayor contacto con el virus, como es el personal de salud, y después seguido de las personas que tienen mayor riesgo de enfermar y complicarse, como es el adulto mayor y las personas con comorbilidades. Entonces, por supuesto, la invitación es a vacunarse, es una excelente medida. Digamos, las vacunas han marcado un hito histórico en relación a su desarrollo. El desarrollo tan corto de estas vacunas responde a la innovación, al desarrollo, a lo que hemos avanzado como humanidad desde el punto de vista científico y la idea y digamos mi mensaje es que la población en líneas generales confíe en la ciencia, dejemos de la política de lado, hay que despolitizar el tema de vacunas y realmente confiar en la publicación de los estudios clínicos que demuestran seguridad y eficacia de las vacunas. Las primeras vacunas contra la COVID-19 no estarán disponibles para todos y esto es a nivel mundial porque no hay dosis suficientes y por supuesto porque debe cubrirse de primera línea esa población de riesgo. Y además es importante tener presente que existen poblaciones que no serán vacunadas por el momento, como es el caso de las mujeres embarazadas y de la población pediátrica. Si quieres saber por qué, quédate ahí porque el doctor Miguel nos cuenta por qué. Hablemos ahora sobre la vacuna contra el COVID y la población pediátrica. ¿Qué sucede con la vacunación en los niños?
Tenemos que partir informando de que el uso de las vacunas disponibles para el COVID-19 actualmente es uso de emergencia y solamente está autorizada su aplicación para adultos y adolescentes mayores de 16 años. Además, se han establecido como grupos prioritarios para la vacunación los adultos mayores, el personal de salud y los profesores y personal de educación. En el caso de los adultos mayores, se debe a que se sabe que la edad es un factor de riesgo para enfermedad moderada o severa. El personal de salud, porque es de primera línea, y el personal de educación para garantizar un pronto regreso a las actividades escolares. Actualmente, la mayoría de estudios y ensayos clínicos se han enfocado en el estudio de la vacuna y su seguridad, inmunogenicidad y eficacia en la población adulta. No se han hecho estudios que permitan dar a conocer una pauta en la población pediátrica. Además, es frecuente que en el proceso de investigación en vacunas se inicien todos los procesos de investigación en adultos y posteriormente se realicen en niños. Recordemos que es necesario que se garantice la eficacia, seguridad e inmunogenicidad del producto vacunal en la población pediátrica mediante ensayos clínicos. Por ahora tenemos que seguir esperando. Una vez que se obtengan suficientes ensayos clínicos e investigaciones que prueben estas características de la vacuna en la población pediátrica, seguridad, inmunogenicidad y eficacia, probablemente se establezca como norma que todo niño deba estar vacunado para volver a las aulas de clase. La vacunación en pediatría ayudaría a poner un control definitivo de la pandemia. En la actualidad, solamente Moderna ha anunciado estudios de fase 2-3 en un grupo de adolescentes entre 12 y 17 años. Para los menores de 12 años tenemos que seguir esperando. Recordemos que los niños no son simplemente adultos pequeños y no podemos asumir que una vacuna que es segura y eficaz en adultos lo va a hacer en la población pediátrica. Esto tiene que investigarse y comprobarse. Es importante y hago un llamado a que sigamos cumpliendo el esquema de vacunación existente, aprobado por la OMS y OPS a través del programa ampliado de inmunizaciones. Si perdemos las coberturas vacunales de las enfermedades que ya tenemos bajo control, vamos a sumar otras epidemias que van a complicar el manejo sanitario de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, la recomendación a todas las madres y padres de los niños es que acudan a sus controles de niños sanos y su control pediátrico para que sean inmunizados con las vacunas que ya existen y previenen enfermedades conocidas, como sarampión, rubiola, varicela, entre otras. A principios del 2021, la Organización Mundial de la Salud señaló que a pesar de que varios países han comenzado el proceso de vacunación, el mundo no logrará la inmunidad colectiva en el 2021. Por esta razón, debemos mantener la prevención y todas las medidas de bioseguridad. Así que no bajes la guardia. Tengamos o no la vacuna disponible, es importante mantener las medidas de bioseguridad. Recuerda utilizar el tapaboca de forma correcta, que este cubra tu nariz y tu boca. Y por supuesto, prefiere las mascarillas desechables antes que las de té. El lavado de manos tampoco se debe olvidar. Recordar que debe ser constante y preferiblemente con agua y jabón. Debe durar entre 40 y 60 segundos. Si no sabes la técnica, búscala en la Organización Mundial de la Salud para que puedas detallar paso a paso cómo debe ser un correcto lavado de manos. Si no tienes a tu disposición agua y jabón, puedes utilizar antibacterial con alcohol al 70%. No te olvides del distanciamiento social. Es muy importante mantener la sana distancia. Recuerda que debe ser de aproximadamente 1.5 metros entre una persona y otra. Otro consejo que te quiero dar es que no te confíes. Recuerda que la genética juega un rol muy importante en la forma en la que tu sistema inmunológico responderá a la infección. Así que no importa que seas joven, no sufras de obesidad, de hipertensión o de diabetes. Corres el riesgo, si tus genes están predispuestos, a sufrir una enfermedad moderada o grave. Así que te invito a que no bajes la guardia y mantengas todas las medidas de prevención y distanciamiento que hasta ahora hemos mantenido, por lo menos hasta lograr el 70% de la población vacunada.
Recuerda que el COVID puede tener secuelas graves, afectando el aparato cardiovascular, respiratorio, neurológico y musculoesquelético, incluso requiriendo rehabilitación. Te invitamos también a que adoptes hábitos saludables. Ellos van a lograr fortalecer tu sistema inmunológico para prepararte en dado caso de que desafortunadamente tengas que enfrentar la infección. Sin embargo, tener un sistema inmunológico fuerte te ayudará a prevenir otras infecciones. La alimentación es clave. Mejorar la alimentación y disminuir el consumo de carbohidratos procesados y azúcares refinados es importante para tener un estado menos proinflamatorio en nuestro organismo y mejorar en general la salud cardiovascular. Así disminuiremos el riesgo de tener una enfermedad moderada o severa. Consume alimentos ricos en vitamina D y C, que se ha demostrado que tienen un buen efecto para evitar el COVID. Aumenta la actividad física. Esto es fácil y accesible. No es necesario ir a un gimnasio. Con cualquier actividad física, por lo menos unas 3 a 4 veces por semana, sabemos que vas a estar más sano. Mucha literatura ya demuestra que la actividad física permite envejecer más saludable y prolonga la vida. Evita los hábitos nocivos. Hablamos del alcohol, las drogas o el tabaco, que son los que mayor daño pueden producir y también tienen mayor potencial para poder ser evitados. Trabaja en tu paz mental. El exceso de trabajo, el estrés, falta de sueño afecta lo que vendrá siendo tu calidad de vida. Así que pon en práctica la meditación o alguna actividad que te genere tranquilidad. Para cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlo a través de saludendosis@gmail.com o a través de nuestras cuentas personales en Instagram @doctora-ibelice-aguilar. Recuerda que si no tienes tiempo para cuidar tu salud, algún día necesitarás tiempo, dinero y paciencia para cuidar tu enfermedad. Será hasta una próxima oportunidad de Salud en Dosis.